Cuando recibimos un paciente politraumatizado, nuestra prioridad siempre debe de ser el paciente y no enfocarnos en la fractura. Normalmente, cuando comenzamos, o muchos médicos a veces cometemos el error de tener una visión de túnel y enfrascarnos en el paciente y no en sí en verlo como una unidad fisiológica a la cual debemos de tratar. Esto es uno de los mayores errores que solemos cometer y más para los que nos dedicamos a la ortopedia, que nos enamoramos de la radiografía y nos olvidamos de la fisiología de nuestro paciente. El concepto del ABCD proviene del manejo del trauma humano, que su abreviatura es ATLS, que es el soporte vital avanzado en trauma, pero es perfectamente aplicable a la medicina veterinaria. Esto es un sistema estadounidense que se estandarizó para el manejo de pacientes politraumatizados por el American College Surgeons, que enseña cómo hacer y qué hacer y en qué orden, cuáles son las prioridades que debemos tener ante un paciente con un trauma. Hoy vamos a hablar de cómo evaluar correctamente al paciente politraumatizado, cómo priorizar sus lesiones, cuándo no operar, cómo tomar decisiones quirúrgicas inteligentes. Y inteligentes no me refiero a que usemos la metodología de último momento, sino que nos basemos en una manera ordenada para que podamos resolver la injuria que el paciente está teniendo. ¿Qué queremos lograr con esta plática? Lo que queremos lograr es, pues, aplicar el protocolo ABCD en pacientes politraumatizados, reconocer los signos tempranos de compromisos respiratorios o hemodinámicos que estos puedan tener, identificar y tener como las indicaciones para diferir una cirugía ortopédica, comprender el fundamento fisiopatológico, perdón, del damage control orthopedic y tomar decisiones quirúrgicas basadas en estabilidad sistémica. Como hablábamos, no centrarnos específicamente en que el paciente ya recibió el trauma y viene fracturado y nos vamos a basar únicamente en eso. Dentro del ABC, pues sus siglas también he sacado de esta metodología americana y lo que significa el A es airway o vía aérea, breathing, que es la letra B, C de circulation y D de disability. Esto nos permite priorizar la estabilidad de manera ordenada y poder programar cualquier intervención quirúrgica de una mejor manera. O sea, que no tenemos por qué intervenir al paciente inicialmente. Permítame. El trauma severo, hablando un poco del fundamento fisiopatológico, el trauma severo induce, como todos sabemos, una liberación de citoquinas inflamatorias, lo cual nos va a causar en el paciente eh, pues una activación simpática y por ende una alteración en su perfusión tisular. Por eso es que es tan importante que cuando lo vemos llegar a nuestro consultorio, nuestra clínica o a un hospital, no, no perdamos el enfoque, no perdamos el enfoque de atender al paciente, olvidémonos del propietario en ese momento. Sé que muchos propietarios llegan alterados, llegan queriendo imponernos o queriendo decirnos muchas veces qué es lo que tenemos que hacer y no tenemos que perder nuestro enfoque como médicos veterinarios y saber abordar paso a paso sin sentir presión y sin tomar decisiones apresuradas. Tenemos que medir muchos parámetros en los pacientes, tenemos que observar el paciente y esto con el fin de
no comprometer la vida de él. Vamos a tener también alteraciones en la perfusión tisular y por ende no debemos de priorizar la cirugía en ese momento muchas veces a menos que la cirugía no sea una alternativa que podamos dejar para después, sino que sea algo que nos urge, o sea, algo que definitivamente no lo podemos posponer porque es de vida o muerte para el paciente, como puede ser un paciente con un sangrado activo, en donde definitivamente tenemos que ingresar de inmediato a cirugía, pero no una fractura que podemos estabilizar al paciente primero y podemos estabilizar la fractura mediante muchos métodos de estabilización, que ya lo vamos a ver más adelante y luego decidir si operar o no. ¿Por qué? Si tenemos una cirugía muy extensa, es muy probable que este paciente nos vaya a entrar en un síndrome de respuesta inflamatoria, una coagulopatía y por ende de nada sirve que nos tardemos 2, 3 horas en una cirugía y al final vamos a tener un paciente con una falla multiorgánica. Describiendo un poco de lo que es el ABCD. Como decíamos, la A es airway o vía aérea. Normalmente todos los pacientes que entran al consultorio van a recibir, los politraumas que tienen van a recibir casi siempre lesiones en la boca y más que todo los cachorros, los animales de talla pequeña, los gatos, casi siempre vienen con fracturas, ya sea a nivel del maxilar o a nivel de su mandíbula, vienen con avulsiones y muchas están, muchos de esos traen su vía aérea comprometida y es donde tenemos que hacer énfasis. Tras que lo vemos llegar al paciente, no nos podemos sentar a tomar la consulta, no podemos sentar a ver al paciente de una manera eh, como así decirlo, no perder ese tiempo vital y debemos oxigenar al paciente. Eso es lo que debería de haber en toda clínica, en todo consultorio. Siempre debe de haber una vía de oxígeno, así sea, no sé cómo le llaman en sus países, nosotros aquí le decimos un chimbo, un tanque de oxígeno, el cual, aunque sea de las proporciones que sea, o un concentrador de oxígeno, deberían de tener como mínimo una mascarilla o una mascarita, tener unas bigoteras o simplemente un tubo para poder estar oxigenando al paciente durante estamos examinando, donde el propietario nos está contando qué fue lo que pasó y donde estamos haciendo nuestro análisis para empezar a tomar decisiones. Hay que recordar que ninguna fractura mata en los primeros minutos, pero la hipoxia sí. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos todo esto. Si hay una obstrucción, si el paciente recibió una fractura en la mandíbula, podemos tener otros problemas obstructivos como podría ser una glositis, podría ser el mismo fragmento de la mandíbula que el paciente está obstruyendo la vía aérea, ya lo he visto muchas veces. Podría ser el mismo sangrado que el paciente está generando, estar obstruyéndonos la vía aérea, los mismos coágulos, así como muchos que tienen fracturas en el maxilar o en el paladar. Podría también restringir mucho el ingreso de aire a través de esa vía del paciente. Entonces es importante poder utilizar cualquier medio que nos pueda suministrar oxígeno durante nosotros estamos tomando la consulta y revisando al paciente. También hay que ver que el paciente esté en un nivel de conciencia aceptable. Muchos pacientes entran choqueados y lo ideal en estos pacientes es colocar un tubo y empezar a oxigenarlos de una mejor manera. Hay pacientes que entran también con vómitos porque tal vez acaban de comer y durante o estaban en la calle. Suele suceder mucho aquí que hay pacientes que llegan al hospital que acaban de comer y fue el accidente inmediatamente, la gente rescata al paciente y lo lleva y dentro de la boca podemos encontrar huesos, comida,
el mismo reflujo del que ha tenido el paciente está obstaculizando la vía aérea. La ventilación, que es la letra B, pues las lesiones torácicas son frecuentes en trauma por atropellamientos y aquí debemos siempre buscar las alteraciones en tórax. Estas muchas veces pueden ser, como por ejemplo la contusión pulmonar, es una de las patologías que más va a afectar a estos pacientes debido al trauma y esta nos va a deteriorar rápidamente al paciente si no colocamos oxígeno. También puede haber neumotórax, hemotórax y lo más frecuente en estos pacientes son hernias diafragmáticas, sobre todo en gatos. Tenemos muchos felinos con hernias diafragmáticas más una fractura. Y durante ese tiempo la oxigenación es de suma importancia, así como también debemos de auscultar al paciente y poder escuchar sus campos pulmonares. Es normal que muchas veces nos ha tocado en la mesa del procedimiento de revisión del paciente porque está choqueado tener que hacer una toracocentesis al paciente para poder aliviar ese neumotórax y que podamos pues poder llevar a la fase de compensación o de estabilidad al paciente hasta que posteriormente realizar su cirugía, la cual pueden ser 48, 72 horas después, pero si no estabilizamos ese neumotórax, el paciente normalmente no llega ni a las 12 horas posteriores para poder ser candidato para una cirugía de corrección de alguna de las fracturas que pueda tener. Si ustedes conocen estas maripositas, creo que aquí voy a buscar aquí el puntero. No sé si se logra ver el puntero. Aquí lo podemos ver una mariposa que a nosotros nos ha servido bastante de normalmente las de 22. Con eso podemos, durante el paciente está en la consulta, darle un pinchoncito. Puede ser entre el séptimo, octavo hasta noveno espacio intercostal y poder ayudar a liberar ese neumotórax y que el paciente empiece a respirar de una mejor manera. De igual manera, también podemos tener hemotórax, también los podemos ayudar a liberar un poco esa presión torácica. Y lo más común son pues las hernias diafragmáticas en gatitos, que sí, estos pacientes vienen totalmente con una respiración disneica y para que podamos ver eso en un gato es que realmente es un paciente que está bastante comprometido. Entre Entre eso también podemos encontrar algunos ruidos pulmonares que pueden estar disminuidos o abolidos y aquí la importancia de poder hacer una auscultación estamos examinando al paciente. Podemos tener ruidos abolidos unilaterales o bilaterales. Los hallazgos siempre en trauma tenemos que sospechar. Si escuchamos ruidos abolidos es o un neumotórax que es más típico hacia la región dorsal, si vemos el rayos X. Casi siempre el tema del aire se va a posicionar en la región dorsal y en los hemotórax van a estar en la región ventral. A veces el compromiso puede ser bilateral o también a veces podemos tener en estos ruidos pulmonares situaciones mixtas, en donde el paciente no solo tenga un neumotórax, puede tener un neumotórax un, y un hemotórax a la vez. Los ruidos pulmonares casi siempre son pacientes que se van a presentar en nuestra consulta con esa característica de respiración rápida que es la taquipnea y podemos escuchar o lo podemos ver y eso es lo que normalmente suele desesperar a muchos propietarios. Nos suelen decir, mi perrito no respira, haga algo, pero nosotros, como digo, lo primero que tenemos que hacer es oxigenar siempre al paciente porque también eso va a hacer que el paciente empiece a
a tranquilizarse un poco. Sin embargo, recordemos también que la hiperventilación puede ser por dolor o shock en estos pacientes y es muy importante que podamos elegir los protocolos analgésicos específicos. Yo nunca comienzo con AINES, un analgésico de un paciente politraumatizado. Siempre prefiero utilizar opioides, ya que los AINES, como todos sabemos, nos pueden eh, generar una inestabilidad hemodinámica del paciente y por ende acelerar el proceso de muerte del paciente. También podemos encontrar entre estos sonidos estertores, pueden ser finos o pueden ser húmedos. Esto nos va a sugerir que son por una contusión pulmonar o por un edema pulmonar posterior al trauma. Y esto se puede dar normalmente, a veces no suelen ser inmediatos, sino que se pueden dar horas después o no suelen ser momentáneos a menos que el paciente sea un paciente que es rescatado y pasó mucho tiempo pues ya en la calle y, y los nuevos propietarios lo llevaron para que fuera atendido y podemos tener este sonido, no sé si lo logran percibir. Muchos de ellos podemos percibirlos a veces con simplemente estar examinando al paciente, pero lo ideal es que ocultemos siempre todos los campos pulmonares y de esta manera ir comunicando el estado y lo que el paciente tiene, porque muchas veces el propietario nos va a decir, no, doctor, pero es que no llegó con este problema y tenemos que saber explicarle que son los problemas que se van a ir presentando durante las próximas horas por el traumatismo. También podemos tener en muchos casos sibilancias las cuales nos puede generar por broncoconstricción secundaria o por irritación de las vías aéreas. Y aquí tenemos el sonido para que se familiarice. Muchas veces suena como a veces cuando colocamos a un paciente conectado a un ambú y empezamos a ambucearlo, suena prácticamente igual. Sin embargo, ya sabemos que estamos teniendo una restricción y que definitivamente estos pacientes no pueden estar por ningún motivo sin el suministro de oxígeno. El oxígeno no es necesario que lo suministremos en alto flujo, porque he visto muchos casos que pacientes de la talla de un chihuahua lo ponen a 7, 8 litros y creo que son cosas que no debemos de hacer, sino que simplemente con suministrar una cantidad moderada de oxígeno, hay tablas específicas en donde nos va a dar, de acuerdo a los kilos de peso del paciente, la necesidad de oxígeno que está teniendo. En base a esto deberíamos de oxigenar siempre a la mascota. Tenemos también el silencio auscultatorio focal. Estos suelen aparecer que son zonas que no van a tener ruido al momento de la auscultación y pueden estar asociadas a un neumotórax localizado, a una telectasia pulmonar, a una consolidación severa. eh, Casi siempre estos pueden no presentarse inmediatamente, sino que pueden estarse presentando horas después o días después de haber sucedido el accidente. Se observan, por ejemplo, en este rayos X, el aumento de la opacidad pulmonar del lóbulo craneal izquierdo. Eso nos muestra que hay una consolidación en esa área. Y no necesariamente puede ser en esa, puede ser hacia la región caudal o en ambos lóbulos, o en varios lóbulos, perdón, o en ambos hemitórax. Tenemos siempre que pensar y hacer énfasis que un gato no es un perro chiquito, son cosas muy distintas. Siempre hay diferencias en todo, incluso hasta en los traumatismos. Hemos visto muchos gatos que nos llegan a la
al hospital y ni siquiera dan signos de tener una hernia diafragmática, pareciera que estuvieran respirando de manera normal, ya que su respiración es bastante silenciosa, bastante lenta, muchas veces imperceptible. Pero sí, cuando llega el momento de que se empiezan a descompensar, ahí la cosa sí se pone fea y muchas veces pues se mueren en minutos. Entonces sí tenemos que tener bastante cautela con los gatos, más cuando han sido atropellados, no solo centrarnos en la fractura, muchas veces también he visto pacientes que están en una jaula y están con fractura de algún hueso y cuando por casualidad empezamos a ver nuevamente, a revisar los rayos X, nos damos cuenta de que hay una normalidad y que no hemos hecho correctamente nuestra inspección en el ABCD y se nos ha pasado por alto tener un paciente en una jaula con una hernia diafragmática o con un neumotórax, pero que aparenta estar compensado. Estos pacientes, una vez que están en mesa de preparación prequirúrgica, si el anestesista no está atento a hacer las maniobras de intubación, muy probable es un paciente que pueda fallecer en la mesa de preparación prequirúrgica. En los perros, pues los hallazgos suelen ser más evidentes. El perro va a denotar más y el perro está disneico, va a ser mucho más visible y nos permite dar una mejor evaluación. O sea, es un paciente que normalmente va a cooperar mucho más, a menos que tenga un dolor demasiado fuerte y entonces aquí sí no va a haber ningún tipo, el paciente no va a cooperar. Eh, las radiografías de tórax, siempre en estos pacientes, deben de ser idealmente dos o tres proyecciones. No únicamente nos debemos de quedar con una protección, con una proyección lateral, por así decirlo, luego lateral izquierda. Siempre tenemos que hacer lateral izquierda, lateral derecha y una ventrodorsal. Siempre tenemos que apreciar ambos hemitórax, porque normalmente vamos a pasar desapercibidos posibles contusiones que el paciente tenga y al momento de la reevaluación puede que sea ya tarde. Una herramienta muy importante y que ha sido de mucha utilidad en estos pacientes, más que todo porque cuando están recién atropellados o recién politraumatizados, eh, el paciente lo menos que quieran es que lo estén moviendo, que lo estén posicionando, que lo estén incomodando. Entonces, el ultrasonido es imprescindible. La ecografía torácica de urgencia, que puede ser un TIFAS, es la herramienta diagnóstica rápida, menos invasiva y esencial. En perros y en gatos politraumatizados es importante para identificar neumotórax, contusiones, edema y es importante también que esté en manos adiestradas. O sea que si nosotros no sabemos nada de ecografía, pues pedir ayuda a alguien que sí sepa de ecografía o empezar a prepararnos en esa área porque nos va a servir muchísimo en la clínica diaria y más para las personas que hacen mucha emergencia. Entre los hallazgos comunes, como les decía, podemos tener neumotórax, va a haber pérdida del desplazamiento pulmonar, presencia de líneas A persistentes, ¿verdad? Que lo podemos ver en la imagen izquierda inferior. Podemos tener líquidos o sangre, lo que es un hemotórax o una efusión. Son áreas anecoicas en donde no deberían de estar esas áreas. Y también podemos detectar contusiones pulmonares, presencia de múltiples líneas B, eh, que nos van a generar artefactos verticales. Entonces, en el TIFAS nos permite decidir la necesidad de una toracocentesis que puede ser inmediata o un drenaje del líquido del aire, así como estábamos comentando que con una mariposa de calibre 22 podríamos hacerlo perfectamente una vez que realizamos
la asepsia del área y poder ayudar a ese paciente a que respire de una mejor manera. A la letra C, que es circulation o circulación, el shock hipovolémico es una causa común de deterioro hemodinámico. Las fracturas de huesos largos pueden asociarse a hemorragias significativas. En muchos pacientes, estas hemorragias incluso pueden llegar a convertirse hasta en síndromes compartimentales y luego, pues, afectar mucho la hemodinamia del paciente y, por ende, generarnos eh, muerte súbita en algunos pacientes. La La evaluación de la presión arterial es de suma importancia. Deberíamos de tener todos un medidor o un monitor, por lo menos, para medir signos vitales, en donde podamos estar midiendo oxigenación, eh, que es la saturación de oxígeno, la presión arterial. eh, Siempre recuerden el paciente siendo oxigenado, porque lo vamos a estar estresando, lo vamos a estar moviendo y eso va a generar que el paciente tenga un mayor gasto cardíaco. Poder medir hemogramas, bioquímicas sanguíneas, lactato es muy importante si tenemos acceso a ello o alguien nos puede hacer las pruebas. Esto no nos va a decir si el paciente se va a morir, lo que nos va a decir es qué daño tisular el paciente tiene o está teniendo y también debe poder abordarlo de una mejor manera. Igual la gasometría, muy importante, y la fluidoterapia de manera racional. Ya el concepto de abrir al paciente a un flujo continuo, eso tenemos que dejarlo. El flujo hoy en día debe de ser de manera controlado, en bolos controlados. Ya ha disminuido. eh, pues se ha comprobado que hacer flujo continuo en muchos pacientes, podemos incluso en estos pacientes que vienen politraumatizados y con un posible shock, podemos hemodiluirlo y aumentar el problema del paciente. La analgesia multimodal hoy en día está bastante de moda. Tenemos que saber cuál es la mejor analgesia para nuestro paciente. Como yo les decía, yo prefiero comenzar con opioides y una vez que el paciente está estable o una vez que el paciente, yo sé que hemodinámicamente no me va a generar ningún riesgo, yo puedo comenzar a pensar en AINES. Con respecto a los esteroides, tengo mis reservas. No suelo utilizar normalmente esteroides a menos que ya sean en etapas muy lejanas del politrauma, pacientes con demasiado edema, donde ya los AINES no están trabajando, pero que también nos tenemos que asegurar que no tenemos ninguna infección, porque si no, esto nos va a conllevar a que agravemos más el problema. Es importante también poder evaluar las mucosas, am, poder ver y poder saber con qué coloración entraron las mucosas y cómo el paciente va evolucionando en las próximas horas. El tiempo de llenado capilar son herramientas muy básicas que nos van a dar mucha información, ya que nos van a decir si el paciente está teniendo una buena perfusión, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, como ya la dijimos, siempre monitorizarla, hacer pruebas constantes de presión arterial. Normalmente en los pacientes cuando están ingresados, yo pido que la presión arterial sea medida por lo menos de 3 a 4 veces al día. Eh, la fluidoterapia, sí, importantísimo, balanceada. No se olviden, no abran a chorro los pacientes que porque viene en choque, porque no ha recibido fluidos. No, hay que hacer bolos medidos para el paciente, ya que lo podemos hemodiluir y empeorar las hemorragias. Recordemos que estos pacientes muchas veces traen fracturas expuestas, traen daños en órganos blandos. Entonces son pacientes que normalmente con una fluidoterapia a chorro no vamos a corregir mucho, más bien podemos ocasionar mayor problema. Siempre también tener en cuenta y tenerlo dentro de eh, nuestras alternativas, evaluar la necesidad de una transfusión sanguínea con estos pacientes
Sé que en muchos lugares a veces se imposibilita esto, pero sí es de suma importancia, al menos en la ortopedia, porque hay pacientes que han tenido fracturas en huesos largos, huesos que pierden cantidades bastante considerables de sangre y son necesarios transfundirlos. No olvidar el tiempo llenado capilar, debemos no hacerlo en una sola área de la encía o la gingiva del paciente, ya que nos puede dar distintos tiempos de llenado, sea porque el paciente esté teniendo alguna otra patología concomitante o por casualidad, en ese momento también fue politraumatizado. Entonces siempre tenemos que ver y medirlo en distintas áreas y corroborar si realmente el parámetro está normal o, o el paciente tiene una hipoperfusión. La frecuencia cardíaca siempre no se la voy a pedir que se la aprendan, ni tampoco las presiones. Siempre es bueno que tengamos tablas o que tengamos a mano los valores de referencia necesarios, ya que en estos momentos no nos da a veces el tiempo de estar acordándonos de qué es normal y qué es anormal. Entonces sí, como recomendación, ténganlas a mano, ya sea en una tablita. Igual todos los valores de referencia, desde si puede ser hemograma, bioquímicas. Importante también medir el dímero D. Esto es obligatorio para mí en pacientes de politrauma, más que todo pacientes que entran con fracturas de cadera o fracturas de columna. Esto nos va a servir a nosotros para saber si el paciente está o puede estar próximo a tener una trombosis y poder suministrar eh, algún medicamento que nos ayude a hemodiluir esa sangre y poder tal vez no evitarlo, pero tener menos probabilidad de una coagulación generalizada en el paciente. Nunca anestesiar, acuérdense los pacientes inestables hemodinámicamente, a menos que yo sé que hay momentos que el paciente se torna demasiado agresivo, un paciente que no puede ser manejado, en donde tenemos que aclararle al propietario, bueno, no es lo recomendable, pero yo necesito trabajar a su mascota y su mascota no se deja. Por favor, fírmeme aquí este papel donde diga que me exime de responsabilidad debido a que el manejo del paciente no puede ser de otra manera sino bajo sedación, porque muchas veces estos pacientes tienden a perecer incluso con una premedicación, en una sedación, eh, no es de extrañarnos. Y pues el propietario termina diciendo, aquí me lo mataron o aquí el médico lo sedó y se murió. Disability es la letra D, que es el estado neurológico. Todo paciente debe ser evaluado neurológicamente. Se debe realizar, aunque sea un examen mínimo, pero sí debe ser un paciente que no esté bajo sedación, ni obviamente un paciente que esté en shock, sino que debe estar un paciente que tenga al menos, eh, esté alerta, que no esté comatoso, porque muchos de estos reflejos no van a poder ser evaluados. Debe valorarse el estado mental, así como reflejos pupilares, función medular, pares craneales. Si no tenemos conocimientos de neurología, es necesario que tomemos un curso básico de neurología para no neurólogos y esto nos va a abrir la mente y nos va a abrir las puertas a muchas posibilidades para poder saber y poder distinguir entre un paciente que viene con una lesión netamente ortopédica a un paciente que viene con una lesión neurológica. También nos va a permitir clasificar al paciente o derivarlo a donde un colega y decirle al colega, por favor, mira, te envío este paciente porque no es ortopédico, es neurológico. Hoy en día tenemos que entender y saber que los veterinarios no podemos ser todólogos, tenemos que aprender a derivar a nuestros colegas porque para eso están las especialidades hoy en día.
Hay que evaluar el estado de conciencia del paciente, los reflejos, las pupilas, la función medular y se puede, la escala la podemos simplificar en donde podemos poner al paciente en un estado de alerta, deprimido o comatoso. Siempre tenemos que tener a mano eh, pues nuestro instrumental básico que debe ser una luz, de preferencia de luz blanca, para que podamos ver los distintos contrastes o colores que deben de ser, ya que la luz amarilla muchas veces no nos va a dar la colorimetría real de las mucosas. Tenemos que tener un martillo para los reflejos, una pinza es muy necesaria, ya que en ese momento vamos a estar evaluando al paciente y vamos a estar midiendo sus reflejos, si hay sensibilidad, no hay sensibilidad. Y también vamos teniendo un panorama en qué situación o en qué condición se encuentra el estado mental o neurológico de nuestro paciente. Ahora sí, la ortopedia después del ABC. Una vez que tenemos el ABCD completo y que nuestro paciente está estable, si sobrevivió, entonces hoy sí podemos pensar en qué vamos a hacer con él. Previamente a esto, tenemos que tener en cuenta que no voy a clasificar aquí las fracturas, hay libros que las clasifican de mejores a mejores. Lo vamos a resumir en fracturas abiertas y fracturas cerradas. Las abiertas ya sabemos es toda aquella fractura en donde ya la barrera principal, que es la piel, eh, se rompió, el hueso está totalmente expuesto, se está contaminando y está perdiendo su vitalidad. Y las cerradas es aquella que todavía está recubierta por esa barrera que nos puede garantizar de que el paciente no pueda perder una extremidad muchas veces o que la osteosíntesis pueda generarse de mejor manera. Muchos pacientes también se van a presentar con fracturas simples o con minutas, por así decirlo. Las simples no debemos de pensar inmediatamente. Sé que como ortopedas, cada vez que tenemos un juguete nuevo, queremos ya utilizarlo en el paciente, pero antes sin el paciente estar estable, ni pensemos en cómo reconstruir esa fractura. Lo que tenemos que hacer es estabilizar la fractura para causar pues un confort al paciente y que tenga menos dolor. Y aquí es donde nos toca tomar muchas decisiones importantes. Si vamos a hacer una cirugía inmediata, pues normalmente aquí yo lo catalogaría en pacientes que traen no solo una fractura, sino que están muchos de los tejidos blandos o vísceras han sido dañadas y sí o sí tenemos que entrar a cirugía porque si no el paciente se nos muere. Es de suma importancia que siempre tengamos nuestro equipo sumamente esterilizado, tener paños estériles, un equipo totalmente estériles y sobre todo utilizar material de buena calidad. En lo personal, nosotros siempre preferimos utilizar material veterinario porque se adapta a muchas de las condiciones que el paciente requiere, como por ejemplo, yo utilizo las suturas de Sutubet, las cuales a mí me han funcionado bastante bien ya que los diámetros de la aguja no son como los diámetros de las agujas de otras marcas, que al momento de colocar el punto, tienden a doblarse, tienden a romperse, tienden a despegarse el hilo donde viene la unión. Incluso nunca he tenido problemas de que se me fragmenta la sutura, más que todo solemos trabajar con PDS y el nylon me encanta porque tienen el nylon de color naranja, que en esos pacientes de pelaje negro pues nos va a servir mucho al momento, más que todo para los que retiran después las suturas. No nos ha dado ninguna reacción, así que sí se las recomiendo porque he trabajado muchos pacientes, no solo ortopédicos, sino que también pacientes
de tejido blando y ha funcionado de maravilla. También hemos utilizado sus vendas adhesivas. Casi siempre es la marca que preferimos utilizar porque la venda tiende a tener una mejor adhesión. El pegamento que tiene es una película que no necesita que uno tenga que apretar tanto la venda como para que se pueda pegar una con otra. Y pues el sabor también de algunos perritos no les gusta lamérselo, entonces no tenemos el problema de que se quiten sus vendajes. Entonces, siguiendo con el tema, es importante que tengamos nuestro equipo siempre listo, siempre esterilizado. ¿Qué vamos qué vamos a hacer con el paciente que trae una fractura? ¿Qué vamos a colocar? ¿Entramos a colocar una placa? ¿Entramos a resolver la fractura? ¿O cómo podemos estabilizar? En lo personal, yo utilizo mucha fijación esquelética externa. A mí me va de maravilla. Para mí, la característica es que tiene mucha versatilidad. Y si tengo un paciente que está muy comprometido, puedo en 30 minutos colocar un AFE o menos sin ningún problema y poder seguir estabilizando al paciente. Entonces, sí, si no, sé que muchos ortopedas o los que comienzan en ortopedia están muy apáticos al tema de los fijadores porque a veces dan complicaciones. Créanme que la mayoría de complicaciones suele darse no por ustedes ni por cómo lo colocaron, sino porque a veces el propietario hace caso omiso de las recomendaciones que les dimos, pero piensen también en la mascota, que muchas veces esa fijación rápida va a garantizar o nos va a ayudar a que podamos estabilizar de una mejor manera al paciente para ya después poder utilizar ya placas, ya poder reconstruir la fractura como debería de ser, si es que eso es lo que estamos buscando, o simplemente si estamos buscando una estabilidad y aprovechar la biología de la fractura, yo me quedaría con fijación esquelética externa. La estabilización temporal también entra dentro de esta estabilización, es la parte de férulas, colocar férulas en huesos, perdón, por ejemplo, pacientes que tienen el cúbito irradiofracturado o en la tibia. eh, perdón, el cúbito radiofracturado, perdón, hay que hacer la colocación de las férulas en la tibia únicamente y en fémur. Es difícil encontrar férulas para esas áreas, sí hay, pero yo a lo personal no tengo al alcance. Entonces, colocar vendajes bien elaborados, con mucho colchón, que nos den y nos garanticen la estabilidad que el paciente necesita hasta que podamos abordar esa fractura y poder corregirla. Pacientes con fracturas de mandíbula, un soporte como un bozal, algo tan simple que puede ser ya sea un bozal de los que venden de uso comercial o nosotros elaboramos un bozal de acuerdo a la talla del paciente con esparadrapo o con gasa, porque vamos a tenerlo que estar cambiando constantemente, ya que esto tiende a ensuciarse, a llenarse de sangre. Entonces, eso le va a dar bastante confort al paciente y sobre todo va a ayudarnos en el tema de analgesia. Recuérdese que la estabilización de estas fracturas está hecha no con fines estéticos, está hecha para darle al paciente analgesia y evitar que estos tejidos se sigan dañando. Diferir de 48 a 72 horas, entonces si el paciente ya está totalmente estable, hoy sí, podemos colocar placas o hacer la corrección de la fractura de la manera que nosotros creamos conveniente o que tengamos a nuestro alcance. Hablando un poco, les mencioné sobre el damage control. Esto del damage control también es un concepto que surge como una estrategia para minimizar el impacto fisiológico de las cirugías extensas en pacientes politraumatizados inestables. Se fundamenta en el fenómeno del segundo golpe, que es cuando muchas veces estos pacientes que no han sido estabilizados entran a cirugía inmediatamente y pueden tener toda la problemática que hablamos anteriormente y tener una muerte posoperatoria o incluso intraoperatoria debido a las complicaciones que nos va a generar.
el no haber estabilizado al paciente. Esto del damage control es también algo que ha sido establecido por la escuela americana, en donde han sido mediciones durante el tiempo y han sido establecidos con parámetros que nos garantiza que el paciente va a... Hay que estabilizarlo previo a poder hacer, previo a hacer cualquier de estos procedimientos. Igual ellos, entre las técnicas utilizadas que tienen, son las férulas y los fijadores esqueléticos externos. Los errores más frecuentes, como ya hemos venido hablando en toda la plática, no nos dejemos llevar por la radiografía, no la prioricemos antes de la estabilización sistémica del paciente. No operemos el mismo día, ya sea por presión del propietario o por alguna presión económica que nosotros tengamos, aquel diablito diciéndonos, mira, mételo ya a cirugía, que si no se te va a ir con el otro, olvidémonos de eso. Siempre pensemos en, primero, en nuestra ética y segundo, en el bienestar de nuestro paciente. Nunca subestimemos ninguna contusión pulmonar o ninguna contusión o ningún daño en tórax, porque eso normalmente al momento de meter al paciente a cirugía, muy probable o nos va a alargar los tiempos posteriores a la recuperación del paciente, o es un paciente que muchas veces no va a salir del quirófano. Eh, Monitoricemos la presión arterial. Esto es de suma importancia porque nos va a dar un indicativo de qué tanta oxigenación o de qué tanta irrigación está recibiendo los órganos de nuestro paciente, así como también nos está dando un parámetro para tomar decisiones eh, en cuanto a qué es lo mejor al momento de la cirugía. Las cirugías prolongadas en pacientes inestables, ya hablamos de eso, no más cirugías prolongadas en pacientes inestables, a menos que sea algo que realmente urge, ya sea una torsión esplénica que se suscitó durante el politrauma, una ruptura del vaso, un paciente que tiene una hernia diafragmática y otro montón de situaciones de urgencia que debemos abordar. Y la mala analgesia, siempre utilizar pues los protocolos multimodales, si no tenemos conocimiento de ellos, busquémoslos. Hoy en día hay muchos papers, muchos libros en donde nos pueden decir protocolos multimodales para pacientes politraumatizados sin poner en riesgo la vida de estos. Y en conclusión, pues el ABCD constituye la base del manejo del paciente politraumatizado y la aplicación del Damage Control Orthopedic reduce las complicaciones perioperatorias y mejora la supervivencia del paciente. La ortopedia veterinaria moderna debe fundamentarse en la estabilidad fisiológica antes que en la reconstrucción inmediata. Y recordemos que el ABCD salva vidas, la cirugía salva las extremidades, pero primero tenemos que salvar al paciente y eso solo logramos estabilizándolo. Ok, esto sería todo acerca de mi plática. Creo que vamos a la ronda de preguntas. Sí, dame. ¿Aló? Hola, ¿Aló? ¿Cómo estás, Henry? hola Con- Gonzalo. ¿Qué tal? Vamos a tratar de ver el tema de las preguntas a través del chat. Así que, Ok, por favor, si los que tengan preguntas, si lo pueden escribir en el chat, por favor, se los agradecería mucho. Doctor, dice, ¿qué errores ve con mayor frecuencia cuando se aplica el ABCD en ortopedia o clínica general?
Normalmente los errores que suelo ver es que no se respetan los tiempos de estabilización, pero sobre todo que el paciente nunca es tomado como la unidad fisiológica. Simplemente nos vamos a ver que el paciente entra patojeando o tiene una cojera y nos dirigimos directamente a ver la cojera del paciente y a tomar la radiografía, sin antes respetar, eh, pues paso a paso lo que hemos hablado. ¿Ok? Eh, Siguiente pregunta. ¿Cuál medicamento anticoagulante usa de ser necesario para evitar trombos? Normalmente, bueno, lo que tenemos nosotros como a disposición es heparina. Es lo que logramos tener acá. ¿Ok? La segunda, una más. Nosotros contamos con caniles y un concentrador de oxígeno como un concentrador de oxígeno. ¿Cómo maneja usted el volumen de oxígeno? ¿Hay fórmulas para calcular? Sí, hay fórmulas. Si gusta, les puedo pasar una tablita posterior a la plática. Solo me escriben o me contactan. Yo se las envío. Normalmente este trabajo casi siempre lo realizan los anestesistas, ya que siempre tenemos como en el área un anestesista y ellos son los que se van encargando de esta, incluso muchas veces del monitoreo de los parámetros. Perfecto. En cuanto al tema de opioides, ¿por cuánto tiempo los usaría? Solemos usarlo 72 horas. Normalmente es como el tiempo en que para mí un paciente puede estar estable, o es lo que normalmente mis pacientes tardan en estar estable. Sin embargo, después del post quirúrgico podemos seguirlo utilizando dependiendo del tipo de fractura, dependiendo eh, por así decirlo, cuántas fracturas fueron. Hay pacientes que vienen politraumatizados y traen dos o tres miembros fracturados. A veces extendemos el uso de opioides 7 o 8 días en estos pacientes porque a veces es demasiado el dolor. Sin embargo, una vez estabilizada la fractura, el paciente 4 o 5 días después ya su dolor puede ser controlado con AINES. ¿Ok? Considerando un paciente con fractura, ¿después de cuánto tiempo de haberse fracturado es lo que más se puede esperar antes de reducir la fractura? Va a depender mucho de la edad. En cachorros todos sabemos que el tiempo prudencial para corregir esta fractura muchas veces van a ser máximo 7 8 días, porque ya aquí vamos a empezar a ver la biología del cachorro a funcionar y vamos a tener ya un callo óseo o va a mal encallar la fractura como normalmente le decimos, pero va a depender mucho de la edad. Los cachorros puede estar en ese periodo. Para mí, 4 a 7 días es como lo prudente. Obviamente, si la fractura no está alineada en un 50%, definitivamente hay que hacer lo necesario para alinearla y no va a depender mucho del tiempo. Tampoco es que vamos a tratar de alinear una fractura en un cachorro ya de más de 20 días. Ya aquí tenemos que utilizar otras técnicas. Y en adultos normalmente hay pacientes que hemos intervenido de hasta 12 días después de la fractura. ¿Ok? Y tenemos tiempo para una pregunta más. Eh, ¿Qué opioides recomienda o tienen mejor efecto en casos de emergencia? Normalmente solemos utilizar fentanilo y morfina, son como los dos que tenemos disponibles. Entre esos dos es lo que más solemos hacer en infusiones para estos pacientes. Y esa parte sí, más que todo, no me encargo yo, sino que se la dejamos a la parte de anestesia, pero eso es lo que ellos suelen suministrar. Muchísimas gracias, doctor.
Hay unas cuantas preguntas más que lo que les normalmente tratamos de hacer es capturarlas, pasárselas después al doctor, en este caso el doctor Peña, y él va a tratar de dar unas respuestas por escrito. Y Ok, cuando nosotros colguemos el video en nuestra recientemente relanzada página web, ahí tendremos el video y las respuestas a esas preguntas. ok, Entonces, por favor, visítenos en www.sutubet.com. Acabamos de relanzar nuestra página, donde vamos a tratar de que sea un repositorio educativo de todas las cosas que hacemos nosotros en Sutubet por mejorar el conocimiento y la especialización de la medicina veterinaria. El próximo mes estaremos con otro tema muy interesante, que es animales mayores, así que los invitamos a acompañarnos también cuando hagamos el anuncio de cuándo va a ser la fecha. Y recalcando un punto y un hincapié sobre lo que dijo el doctor Peña, siempre traten de utilizar los productos específicamente diseñados y pensados para veterinario. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en Sutubet, siempre darles a ustedes las herramientas que ustedes necesitan para que sus pacientes sean los beneficiados y tengan una mejor calidad de vida antes, durante y después de cualquier procedimiento quirúrgico o cualquier proceso ambulatorio que tengan que pasar. Les agradecemos mucho sobre su tiempo. Doctor Peña, una vez más, muchísimas gracias. ok. Encantados de tenerlos aquí a todos y que tengan una buena noche y un lindo resto de semana y un buen fin de semana. Bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias, igual.